Escuchemos la palabra de Dios en la voz de nuestro hermano pastor de Iglesia Centroamericana Los Olivos. En el transcurso del tiempo que hemos meditado la palabra de nuestro Dios, hemos observado algunos aspectos muy importantes que tiene que suceder en la vida de la persona que tiene un encuentro personal con el Señor. Y hemos dicho que se convierte en un discípulo seguidor de Jesucristo. Y ya vemos muchos que somos discípulos de Jesucristo. ¿Tú eres un discípulo de Jesucristo? Dijimos que un discípulo es aquel que sigue y hasta defiende lo que su maestro le enseña. Pero no todas las personas que oyen la palabra de nuestro Dios toman la decisión para que las demás personas también los vean. Hay muchas personas que les gusta leer la palabra de Dios, que les gusta escuchar la palabra de Dios. Les gustan los himnos, qué bonito, cantan, pero no quieren dar ese paso de recibir a Jesucristo en su corazón. No quieren confrontar las condiciones de familia, del mundo, y no quieren tener limitaciones para hacer la voluntad de Dios. Lo que hoy sucede en nuestro mundo, que a la gente le gusta, pero no quiere participar directamente, no es nada nuevo. Hoy vamos a meditar acerca de un discípulo que no entendía el prospecto o el proceso de seguir a Jesucristo. Quiero invitarles entonces a que vayamos al libro de San Juan, capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 15, pero no voy a tener la lectura, no se preocupe, usted en su casa lo puede leer. Solo quiero hacer énfasis de ciertos versos acá que tienen que ver con la vida de este hombre. Hoy vamos a hablar de Nicodemo. Nicodemo no entendió el paso de nacer de nuevo. Nuestro tema entonces es nacer de nuevo. El discípulo de Jesucristo, el que sigue los pasos de Jesús, tiene que haber en él un cambio radical y a esto se le denomina nacer de nuevo. Era obvio que Nicodemo tampoco, igual que nosotros, muchas veces no entendemos algunos conceptos porque nuestra mente es materialista y muy pocas veces podemos darle libertad a nuestra mente, a nuestro espíritu, para poder comprender los pensamientos de Dios que tiene para el hombre. Y esto es lo que a Nicodemo le sucedió. Espero que con la ayuda de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser podamos comprender lo que Jesús está tratando de enseñar, lo que Jesús está tratando de darle guianza a Nicodemo. Porque cuando Jesús te habla a tu corazón, aun cuando sea muy difícil comprender, Él mismo va a hacer que tú comprendas. Escucha este pasaje. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Yo quiero que usted observe esto. Nicodemo no era una persona en aquel entonces del conglomerado. No era una persona común y corriente. Los fariseos se distinguían en la época de Jesús por el mucho conocimiento que tenían. Era una posición que se alcanzaba, era un grado que se alcanzaba dentro de la sociedad judía. Previo a ello, tenían mucho tiempo de estudio. Se cuenta que hasta la edad de 40 años, un hombre podía llegar a ocupar esa posición de un fariseo, de pertenecer al grupo. Sí, era un grupo selecto.
Era gente que se dedicaba al estudio del Pentateuco. Tenían que recitar de memoria el Pentateuco. Se volvían hombres de mucho conocimiento, como cuando hoy conocemos a un abogado que se conoce todas las leyes del país. Espero que así sea, porque también conozco abogados que no conocen tanto, pero también tengo la dicha de conocer a algunos que se saben todo. Si hay alguien en nuestra época que está al tanto de todos los acontecimientos legales y políticos, son los abogados. Bueno, dejemos a los abogados en paz y observemos a un fariseo de primera, que a pesar de que sus conocimientos y a pesar de que el grupo lo absorbía para no recibir y aceptar el mensaje, en el corazón de él, al escuchar al Maestro Jesús, él sentía algo diferente. Él sentía algo que los demás no podían sentir. Él, al escuchar a Jesús predicar y enseñar, había algo que le remordía. ¿Sí? ¿Se acuerda usted qué es lo que hace la palabra? Estudiamos en el mensaje anterior. Redarguye. Pues Nicodemo, cuando escuchó de Jesús, le redarguyó también su conciencia y se dio cuenta de algo. Es por eso que el escritor Juan aquí, al iniciar el capítulo, nos da ciertos conceptos. ¿Qué era lo que había en Nicodemo? Dice que también era un principal entre los judíos. Sí, yo no sé, en cada pueblo hay gente que es muy conocida. En cada país hay gente que sobresale y nunca lo vamos a poder eliminar eso. Usted lo sabe. Aquí en Zumpango, Zacatepeques, hay gente que sobresale por su conocimiento, por su capacidad, por su entendimiento, por su colaboración, por su participación, por su forma de ser. Eso nunca lo vamos a evitar. Espero que tú seas uno de ellos, de los que sobresalen. Porque también está el otro grupo que es un montón de gente. ¿Sí? ¿A dónde va gente? A dónde va toda la gente. Muy bien, pero usted no es de ellos, ¿verdad? Nicodemo no era de ellos. Nicodemo, dice la Biblia, que era uno de los principales, y Juan lo toma para ponerlo en la palabra de Dios para que usted pueda observar, primero, no por ser muy inteligente y capaz, no por tener el grado académico más alto, no pueda entender quién es Dios. Entre más conocimiento tiene la persona, le va a ser más fácil comprender la palabra de Dios. Y espero que hoy, que tú me ves ahí, tú que tienes una carrera académica, universitaria, espero que entiendas esta parte que Nicodemo le costó entender. Este hombre, dice la Biblia, versículo 2 del capítulo 3 de Juan, hablando de Nicodemo, dice: vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo tenía un conocimiento amplio. Y volvemos a esto. Hay gente que sabe mucho. Y espero que usted sea uno de ellos, que sepa mucho. Yo siempre animo a los jóvenes, siempre animo a mi congregación, siempre animo a mi familia, siempre animo a que se prepare la gente. No es mala la preparación, téngalo muy presente. Prepárese, no pierda su tiempo. Tú, si eres un joven, prepárate. Que tu sueño y tu ilusión sea llegar a la universidad, cerrar tu carrera, sacar una maestría, sacar un doctorado. Eso no es pecado, no lo es. La preparación académica en la persona debe ser parte del proceso. A muchos desde que éramos niños nos gustó el estudio. A muchos que éramos jovencitos nuestro deseo era estudiar y estudiar y estudiar. Yo espero que tú seas de ellos. Nicodemo era uno de ellos. Y por ello dice la Biblia que era uno de los principales. El libro de Proverbios dice que el marido de la mujer sabia se junta, pero con los grandes. A ver, hermana, ¿tu esposo pertenece al grupo de los grandes o pertenece al grupo de los pequeños? Aunque no quisiéramos conocerlo y entenderlo, y aunque no quisiéramos aceptarlo, la sociedad nuestra es así.
hay un grupo que es la élite en todas partes. Nicodemo pertenecía a la élite. Y Jesús le predicaba a las grandes multitudes, pero también Nicodemo había escuchado. Y es que aquí quiero que usted entienda bien, el mensaje de salvación no tiene división. El mensaje de vida eterna lo entiende el más conocedor, como también lo entiende la persona más humilde. Y eso es lo que el escritor acá nos quiere enseñar. No importa tanto conocimiento, va a tener comprensión de lo que está sucediendo, aunque tenga dudas. ¿Sí? ¿Sabía usted que el que más sabe tiene más dudas? Pues aquí hay uno de ellos, que tenía mucho conocimiento, pero aquí pasa algo, y quiero que lo observe. Vino de noche. ¿Por qué cree usted que Nicodemo se acercó a Jesús de noche? Pues al principio decíamos que hay mucha gente que tiene vergüenza seguir a Jesucristo. Tiene vergüenza. Sí. Se avergüenza de Jesucristo. Se avergüenza del Evangelio. El apóstol Pablo entiende perfectamente esto y él cuando habla a la iglesia de Roma le dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Nicodemo no tuvo la oportunidad de leer Romanos 1:16. No. Por eso él, en su afán de oír de Jesucristo, pero sin ser visto por los demás, se acerca de noche. Pero no se acerca de noche por otra cosa más que conocer a aquel que él mismo, oiga bien, dice, reconoce como un rabí. Este es otro proceso entre la raza de los judíos en la época de aquel entonces. Un rabí era un maestro. Era aquel hombre que se sobresalía y empezaba a la gente a seguirle. ¿Sí? Jesús, sin ser un fariseo reconocido, Jesús, sin ser un saduceo famoso, la gente lo empezó a seguir. Jesús tenía sus discípulos. En la época de Jesús, los rabinos tenían sus discípulos, tenían su escuela. Sí. ¿Se acuerda usted de Gamaliel? ¿Se acuerda usted de que Pablo tuvo que viajar de Tarso a Jerusalén para estar en la escuela de Gamaliel? Era la mejor escuela. Pero hoy no vamos a hablar de Pablo. En su momento hablaremos de la calidad de discípulo que salió Pablo por tanto conocimiento que había adquirido. De algo estoy muy consciente, mi querido hermano y mi querido amigo. La persona que tiene una buena preparación en las manos de Dios se vuelve barro de primera calidad. Muy útil especialmente. Y este hombre, Nicodemo, dice que llegó de noche para que no lo vea la gente. Él quiso mantener su estatus. Él quiso mantener su posición. Él quiso quedar bien con la gente. Y vuelvo a repetir lo que anteriormente dije. Es posible que tú también te agrada la palabra de Dios. Has entendido que todo el procedimiento de costumbres y tradiciones y actos que practicas en tu vida no le agrada a Dios y eso no te va a ayudar para cuando llegues a la presencia del Señor. No, necesitas hacer algo. Necesitas dejar a Jesucristo entrar a tu corazón y tienes muchas dudas. Te invito a que como Nicodemo lo busques. ¿Por qué Nicodemo tuvo que acercarse a Jesús? Si usted observa, Nicodemo había oído, Nicodemo sabía de la posición de Jesús. Y mire lo que le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Gloria a Dios por eso. Bendito el nombre de Dios. ¿Es Jesús tu maestro? Aquel hombre que conocía mucho identifica a Jesús como maestro. Es por eso nosotros le llamamos a nuestro Jesús maestro de los maestros. Él sabe todo, Él enseña, Él corrige y Él hace todo. Nicodemo se había dado cuenta de eso. Y lo dice él,
porque nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. En esta época, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, nosotros, los que predicamos a Jesucristo, o usted que escucha la palabra de Dios, estamos llamados a identificar a aquel que predica la palabra de Dios. Lamentablemente, los que predicamos la palabra de Dios no somos muy queridos. Lamentablemente, el que habla la palabra verdad no es muy aceptado. Es aceptado aquel predicador que se acomoda a la facilidad, a la necesidad, a la condición de la persona. Sí, usted ahora entiende y conoce de muchos grandes predicadores que primero han hecho un análisis psicológico del grupo al que se van a dirigir para llevarles el mensaje justo a la necesidad que ellos quieren. Es por ello que ahora hay mensajes que llegan justo a tu corazón y dicen, ay, es justo lo que estoy necesitando. Ay, es cabal lo que dijo él, es lo que... Sí, antes hicieron un estudio de tu condición para decirte que estás bien. Pero en el momento en que la palabra llega y te señala tu pecado, te señala tu necesidad, te dice que el único que puede darte la vida eterna es Jesucristo, que en este mundo, cualquier condición, cualquier situación, cualquier posición no te lleva a Dios, entonces el hermano o el amigo se molesta y dice, por fuerza quieren que reciba a Jesucristo, por fuerza quieren que lea la Biblia. Pero Jesús aquí, cuando se enfrenta a Nicodemo, ya Nicodemo sabía con quién estaba hablando. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Cuando nos acercamos a Jesucristo, inmediatamente debemos entender y conocer que Él es Dios. Y Él así lo dice. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. Que bueno, Nicodemo tenía un amplio conocimiento, Nicodemo tenía una función, perspectiva y percibe que está hablando con alguien que viene de Dios. Cuando tú platicas, cuando tú tienes una interrelación con alguien, tienes que comprender que estás hablando con alguien que te está hablando de Dios. Y tienes que también comprender cuando alguien te está hablando de su condición y su posición, cuando él se está poniendo de ejemplo, cuando él es el que quieren que lo siguen. No, aquí nosotros el que le damos la honra y la gloria es a Dios. Mire lo que dice aquí a continuación. Mire qué es lo que responde Jesús con relación a las flores que le tira Nicodemo. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cualquiera diría, pero ¿por qué Jesús le responde así? ¿Por qué no le dice, ay, gracias Nicodemo? Sí, hombre, no, si yo soy bien enviado. No, si conmigo anda Dios. No. Le decía hace un rato que hay mucha gente que le gusta que le echen flores. Jesús, a pesar de que Nicodemo llega con todas sus condiciones, con todas sus posiciones, no crea que Jesús no le entendió. Sí. Pero Jesús no es aquel que da un mensaje y que gira alrededor. No, Jesús va al grano. Jesús toca la parte que es la que Él quiere que cambie en la vida de la persona. Nicodemo había entendido muchas cosas, pero Jesús en su omnisciencia reconocía que a este hombre le faltaba algo muy importante y es el nacer de nuevo. Decíamos entonces que un buen discípulo es aquel que ha nacido de nuevo. Un discípulo de Jesús es aquel que ha nacido de nuevo. Lo vuelvo a repetir para que usted tenga en su mente que para seguir a Jesucristo hay que nacer de nuevo. Pero ese paso es un paso que mucha gente no lo entiende. Por eso es que muchas veces hay hermanos en nuestras iglesias, hay gente en la comunidad que dice, y no que es evangélico, mire cómo actúa, mire cómo es, mire que está haciendo esto, mire que está haciendo aquello. Es cierto, porque no nació de nuevo.
se volvió adepto de los evangélicos, se volvió adepto de una iglesia. Como no tiene que hacer los domingos, entonces va a un culto. Como no tiene que hacer los domingos, entonces va a misa. Como no tiene que hacer los domingos, alguien lo lleva y dice, no tengo que hacer, me voy. No, pero un buen cristiano sabe qué es lo que tiene que hacer, y eso es lo que precisamente Jesús quiere que Nicodemo entienda. Jesús bien le hubiese dicho, gracias Nicodemo, a ver cuándo nos vemos otra vez, nos tomamos un cafecito. No, él directamente le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, mire este mensaje profundo, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le dice eso a Nicodemo? Porque Nicodemo está viendo el proceso físico y no está viendo el proceso espiritual. Esta parte, mi querido amigo y mi querido hermano, es la que a nosotros muchas veces nos cuesta entender. Y es por ello que le vamos a dar énfasis a esta última parte, cuando el Señor le dice, no puede ver el reino de Dios. La mayoría de judíos, incluso los discípulos, esperaban que Jesús instaurara su reino, ¿sí? Los discípulos que llegaban y caminaban con Jesús esperaban que Él se convirtiera en rey. ¿Se acuerda de Zebedeo? Señor, le dice, yo quiero que mi hijo tal y mi hijo tal fulano, cuando tú estés en el trono, se sienten a la par de ti. Porque estaba pensando en un reino terrenal. Está pensando en una posición acondicionada a su necesidad mientras la persona vive. Y es por ello que hoy encontramos a mucha gente que lo único que busca es posicionarse económicamente, posicionarse socialmente, posicionarse en una sociedad donde sea el más señalado, pero el mejor. Esto no es lo que Jesús está predicando acá. Esto no es lo que Dios está enseñando. Lo que Él está enseñando y todo el tiempo que Él predicó a las grandes multitudes es de un reino celestial. Es por ello que el himno que escuchamos dice, hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. ¿Cuántos en esta hora pueden levantar su mano y dicen, yo también encontré esa senda? ¿Cuántos pueden decir, gloria a Dios, porque yo camino por esa senda y sé que mi destino es llegar un día y ver esos cristalinos mares? Gloria a Dios, hermanos. Nicodemo le estaba costando entender el grado espiritual de la enseñanza. A Nicodemo le estaba costando comprender, porque Dios, que es Jesús mismo, al oír su pensamiento, Él sabía que a Nicodemo había que aclararle algo, aclararle acerca del reino de los cielos. Y le dice, hay que nacer de nuevo. Era obvio que cuando Nicodemo se ve a sí mismo, como cuando usted se ve al espejo, no sé cuántos años tenga, ¿sí? Como yo me pongo ante el espejo y ya me miro grande, ya me miro viejo, ¿sí? Hermano, no se diga así, sí, ya estamos grandes. Y que me digan, tenés que nacer. Hombre, eso no se puede. Lo siento, no puedo nacer de nuevo, diría la persona. Pues el tema que estamos tratando es nacer de nuevo. Y en esta ocasión hemos tratado de conocer a Jesús con su función espiritual y al hombre Nicodemo con su posición terrenal, tratando de entender, tratando de hacer algo. Pero el hombre por su propia cuenta le es difícil comprender las cosas celestiales. Para que nosotros podamos comprender las cosas eternas, necesitamos dejar que Jesucristo entre en nuestro corazón. Necesitamos que Jesucristo venga aquí y more en nosotros. Espero que tú tengas a Jesucristo en tu corazón, porque el próximo domingo vamos a observar cómo es que hay una confusión en la mente de Nicodemo. Hay un momento en la que él no sabe entender lo que está hablando. Y así habemos muchos en la actualidad. Muchos cristianos que, como dije hace un rato,
solo somos cristianos de nombre, pero que en nuestro corazón no tenemos, no vivimos, no sentimos a ese Dios de poder. Te invito a que lo sientas en tu corazón. Invítale a entrar a Jesucristo en tu corazón y dile: Señor, quiero buscarte con toda libertad. No lo quiero hacer a oscuras ni de noche. En el próximo tema tocaremos este mensaje y usted verá lo que sucede en la vida de una persona cuando Jesús habita en su ser. Los esperamos. Mientras tanto, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.